Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por estar con nosotros. Sí, una pausa para una capacitación de 10 días, así que ya estoy de vuelta nuevamente con ustedes, con un poco los horarios cambiados, pero bueno. Y yo saludo a José Chalco, abogado constitucionalista. Qué gusto verlo, doctor, gracias por acompañarnos. La situación de Verónica Abad, entonces, es un hecho consumado. Ella se ha quedado sin derechos políticos. Esta es la primera pregunta. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica, y es un gusto estar con ustedes. Lo primero, este no es un tema que tenga precedentes en el país. Este es un tema que se abre por primera vez una discusión y un debate jurídico al respecto. Y cuando usted revisa lo que ha sucedido en el Tribunal Contencioso Electoral, es que usted el día de hoy tiene una decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que ratifica, es importante, la decisión de primera instancia en donde se dispuso efectivamente la suspensión de los derechos de participación por el plazo de 2 años de la vicepresidente Abad, además de otras medidas de reparación, no es la única, ¿no? Entre ellas el tema de una sanción pecuniaria, el tema de disculpas públicas, y esta decisión, en estricto sentido, estará en firme, como denominamos jurídicamente, se ejecutoría 3 días término a partir de su decisión, siempre y cuando no existan, porque en estos 3 días se pueden interponer recursos horizontales de aclaración o de ampliación. Pero Milton, eso no cambia el fondo del asunto. Eso será simplemente aclaración sobre puntos oscuros o ampliación sobre puntos no tratados. Sobre el fondo, la suspensión de derechos de participación está vigente. Esto es más o menos una crónica de una muerte anunciada, es decir, el gobierno iba a encontrar la manera de sacar del medio a Verónica Abad. Sí, quizá los tiempos no les dieron, porque la idea era hacerlo antes de las elecciones, de hecho, en el año pasado, pero ella sostiene que esto no implica que haya sido destituida o removida del cargo. El gobierno, en cambio, lo ve como una forma de que ella ya definitivamente no es vicepresidenta o no va a ser vicepresidenta. Muy bien. Vea, Milton, esto hay que explicar con claridad y hay que ser serios y no mentirle al país. Cuando usted revisa los derechos de participación de la Constitución, eso está en el artículo 61. Es una cuestión muy sencilla, todos lo pueden hacer. Usted revisa el artículo 61 de la Constitución y le va a dar distintos numerales de qué implican los derechos de participación. El numeral primero es elegir y ser elegido, indiscutiblemente. El siguiente numeral es el participar en asuntos públicos. Otro es el fiscalizar actos del poder. Otro es el ser consultados. Pero hay uno, que es el ejercer cargos públicos. Es decir, yo quiero que esto quede muy claro. Los derechos de participación no es solamente elegir y ser elegido. Cuidado, porque ahí entonces viene esta discusión de que ya fue electa. No, no, no. Los derechos de participación también son el ejercicio de un cargo público. En consecuencia, al suspenderse todos los derechos de participación, porque eso es lo que dice la sentencia, los derechos de participación, entonces se entendería que está suspendida de todas las atribuciones prerrogativas que le da el artículo 61 de la Constitución, que es una suerte de inhabilitación, si usted quiere Pues no también. puede ser ni siquiera embajadora. No puede ocupar ningún nivel jerárquico de la función pública, ningún nivel jerárquico, porque está inhabilitada en el ejercicio de un cargo público. Eso es lo que dice el artículo 61. Esto es una cuestión, si usted quiere, gravosa, una cuestión muy compleja, sí, indiscutible. Eso es una cuestión que habrá que discutir en lo posterior, si la sentencia es ajustada, es adecuada, si es que hay alguna razón. Usted decía y contextualizaba, me parece de una forma interesante, Milton, que al final del día era una muerte anunciada, algo así. Bueno, eso habría que investigar. ¿Por qué esto? Pero al día de hoy, en un Estado constitucional, en un Estado de derecho, hay una sentencia de última instancia, apelación, del Tribunal Contencioso Electoral, de jueces,
Y eso hay que cumplir. Pero no debo dejar de decir algo, Milton. La vicepresidenta, su defensa, podría presentar en 20 días término, desde que esté notificada con la decisión final, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, si es que logra justificar, motivar de que existe una violación a derechos fundamentales o al debido proceso en esta causa. Y finalmente la Corte podría tener la última palabra, la Corte Constitucional, pero eso no va a llegar ahora. Eso va a tomar mucho tiempo, solamente en el proceso de admisibilidad, ¿no? Esos son temas de tiempos jurídicos preestablecidos en el ordenamiento jurídico. Doctor Chalco, sobre esta situación, bueno, podríamos pensar, suponiendo que ya este fallo quede ejecutado, el gobierno tendría que buscar un reemplazo a Verónica Abad. Esto es así, Sí, esto es lo que tendría que pasar inmediatamente. Y también, ¿qué puede decir de lo que menciona la defensa de Abad y ella misma, que solamente la Asamblea le puede destituir con un juicio político? ¿Qué precedentes queda con esta sentencia? esto está muy bien, Verónica. Qué buena pregunta. Mire, ah, cuidado con hacer una analogía de institución. Y es que esto jurídicamente a veces dicen, pero solo es una palabra, pues que una palabra en derecho cambia todo. Cuidado, es una suspensión por 2 años. ¿Eso qué genera? Una ausencia temporal, no una destitución. ¿Y por qué no una destitución? Porque la Corte Constitucional expresamente ha señalado que las únicas causas de destitución al presidente o al vicepresidente de la República son por las establecidas en la propia Constitución en un régimen especial taxativo, es decir, expreso: abandono, revocatoria de mandato, enjuiciamiento político, renuncia, muerte, pero no otras. Así que no puede destituir ninguna autoridad al presidente o vicepresidente. Esto no es una destitución. Esto es una suspensión que genera ausencia temporal. Y esa ausencia temporal se genera por fuerza mayor. Vamos a lo siguiente. La Constitución de la República nos dice que el vicepresidente puede estar ausente por enfermedad, licencia o fuerza mayor. Recuerde, Milton, fuerza mayor, aquello que es irresistible e impredecible. La sentencia de un juez es algo impredecible y a lo que usted no puede hacer resistencia, es irresistible. Entonces se ha configurado ahora sí sobre la vicepresidenta una fuerza mayor que le hace que esté ausente del cargo. ¿Eso qué implica? Que el presidente de la República, de conformidad a la Constitución en su artículo 150, 146, puede designar por esa ausencia temporal a un ministro que lo subrogue. Ojo, yo he escuchado que el señor de la Gasca, que es el vocero del gobierno, dice que él está predispuesto a hacerlo. Cuidado, tiene que ser mujer, pues, Claro. porque el Código de Democracia tiene vigencia con la paridad de géneros desde algunos años ya. Entonces no se puede hacer un fraude a eso tampoco, tiene que ser mujer, ¿ya? Pero sí la potestad del presidente para la subrogación. Si es que ¿Cuánto, sí, ajá, cuánto tiempo puede producirse esta subrogación? 3 meses, apreciado mío. Es La decir, Constitución, con eso ya pasamos de mayo. Es decir, si el presidente gana, inaugura su nuevo gobierno, inaugura nueva vicepresidenta, todo vuelve a cero. Si pierde, ya se habrá ido. así será, Milton, Es así decir, para será. el resto de lo que queda de este periodo, una ministra tiene que ser elegida vicepresidenta de la República. Elegida, yo diría, Designada. designada por el presidente de la República, no como ausencia definitiva. Es que esto es importante porque no está siendo una ausencia definitiva la sentencia y cambia todo, porque si le trata como ausencia definitiva, primero es inconstitucional, porque le está destituyendo y no puede. Ahora, Primero es inconstitucional. Y lo segundo, eso está empujando para que sea la Asamblea la que designe de una terna. Eso es lo que se está empujando con ese discurso, para que vaya a la Asamblea una terna y la Asamblea haga sus mayorías de siempre para designar un vicepresidente en el Ecuador. Eso es lo que quiere. Pero no se pues, están dando cuenta que aquello es inconstitucional. la designación por parte del presidente debe producirse ¿cuándo? Cuando corra este plazo y la vicepresidenta no plantee un recurso horizontal. Apreciado Milton, vamos desde un concepto. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que la sentencia esté en firme. ¿Cuándo la sentencia va a estar en firme? Yo asumo que si la vicepresidenta presenta un recurso de aclaración o ampliación, puede hacerlo hasta el día de hoy.
y en 2 días tiene que resolver el tribunal. Es decir, el día viernes, sábado, tenemos sentencia en firme. Ahora usted, Ojo, doctor, que esto no ha pasado antes en el país y esto sin duda va a generar un precedente que se podría venir luego con el precedente que queda de esta sentencia. vea, Verónica, yo debo decirle algo. Yo he sido uno de los que más ha defendido la institucionalidad y el respeto a la sucesión de la vicepresidenta. Pero cuando usted tiene una decisión de una corte, yo simplemente respeto la decisión de la corte. Yo he sido muy crítico a la misma Corte Constitucional, pero cuando tengo una decisión de mayoría de la Corte, yo respeto la sentencia de los jueces de la Corte. Así no esté de acuerdo. Este es el mismo caso. Esta es una decisión de un pleno, de un tribunal, Corte Electoral. Y los principios de una persona formada en derecho, como es mi caso, es respetar las decisiones de una Corte Electoral. En esa línea, yo creo que esto es lo primero. Y lo segundo, sí decir, esto no debe dejarse de decir, que podría ser la Corte Constitucional, con los tiempos y plazos, la que resuelva este precedente que usted señala. Si es que esto es adecuado, no es adecuado. Con las normas vigentes hoy en el país, así está. Violencia política de género en el Código de la Democracia. Está previsto. Eso se ha previsto, eso han hecho los asambleístas. Sobre esto se ha discutido, se ha dicho es correcto, es incorrecto, es exagerado, no es exagerado. Bueno, eso está vigente. Y la gente de derecho debemos hacer respetar el ordenamiento jurídico y oportunamente criticar y decir está bien, está mal, como se ha hecho. Pero en este momento, ante una decisión judicial, lo que corresponde en el país es que opere la Constitución respecto de la subrogación, vuelvo a decirlo, temporal. A veces dicen, pero es que esto es igual que ya quede fuera como definitivo. No es igual. Entre otras razones, Milton y Verónica, déjeme decirle algo. Porque un gobierno ordinario dura 4 años en función. Entonces implicaría que la vicepresidenta se suspende 2 años y podría regresar al año 3 y al año 4. ¿Cuál es el problema aquí? Que este es un gobierno de accidente de muerte cruzada. Es un gobierno accidental al tiempo ordinario. Eso es todo. Digo accidental al tiempo ordinario. ¿Sí? No está en su tiempo ordinario porque no tiene un periodo de 4 años, es de 1 año y medio. Entonces, pero esa no es nuestra responsabilidad. El ordenamiento jurídico ha pensado en abstracto, no para el caso de Juan, no para el caso de Noboa. Y yo creo que esto es lo que hay que comprender. Bueno, 8:39, estamos hablando con José Chalco, abogado constitucionalista. Bueno, lo que cabe además aquí es cuando esa sentencia quede en firme, es que el presidente designe a su vicepresidenta y encargue el poder para hacer campaña. O desde el día 1, Milton. Eso es imperdonable. Claro, La aquí hay licencia. un camino de cosas criticables, por decirlo Sí, menos, sí, que sí. ha llegado hasta ahora, ¿no? Así es, así es. La licencia siempre estuvo vigente, Milton. Eso está en el artículo 93 del Código de la Democracia. Y ahí dice que usted cuando va a una reelección debe pedir licencia. Eso tiene mucho sentido, pues es para no ocupar el aparato estatal, para no ocupar juegos institucionales. Esto es muy lógico, ¿no? Lamentablemente ahí el presidente no ha hecho caso, no nos ha escuchado. Los ministros parece que tampoco le ayudan en eso. Y claro, aquello va a generar siempre una latente consecuencia posible. Mire usted Liga Azul, ¿no? En un momento parece que no sucede nada, llegan al cargo, hacen campaña con un partido político y parece que no va a pasar nada. Bueno, después viene la sentencia de un tribunal contencioso electoral que les destituye, ¿no? Entonces, hay que ser muy tinosos, porque aquí además se ha dicho que no hay sanción por no pedir licencia. Claro que no hay sanción. Pero si hay sanción por el funcionario público que pide el voto, pues. Claro que, o sea, no hay cómo justificar en extremo porque podemos caer en lógicas semánticas y no coherentes. En esa línea, Milton, también, no olvide, yo siempre he dicho, es posible un juicio político al presidente, ¿no? Conforme al 129, por peculado, la asamblea, que suele ser bastante conspiradora siempre, y viene una asamblea a mitades, podría en cualquier momento también configurarse una fuerza que intente un enjuiciamiento político al presidente por este periodo, si es que es reelecto, ¿no? Lo de la licencia siempre estuvo vigente, Milton, eso no se justifica y yo he sido una de las personas que más claramente ha sostenido la obligatoriedad de la licencia del presidente y de cualquier servidor público que sea candidato
ni se diga en el caso de una reelección. Su presencia en el debate sí marca una polémica, porque lo hizo como candidato, como presidente, que sepamos, no pidió ningún tipo de licencia ni de permiso para ir al debate. El debate es un acto político de campaña y de proselitismo, eso es indiscutible, eso es indiscutible. Y eso podría generar consecuencias posteriores, ya que actualmente no existe ninguna. Y no existe ninguna porque el órgano de control, que es el CNE, ya nos ha dicho y ya nos ha mostrado su forma de actuar en este caso, que no va a hacer que se cumpla la ley en esa materia, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo va a actuar el CNE hasta el último y lo que vendrá es más bien lo posterior a través de los jueces electorales y en lo posterior el enjuiciamiento político si es que esto se llega a configurar, que sería una pena para el país, ¿no? Pero se anticipó y quizás a veces se peca de no escuchar. José Chalco, muchas gracias por habernos acompañado. Tenga buen día. Milton y Verónica, es un gusto verles. Buen día. José Gracias. Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Vamos a una pausa y regresamos con más.